Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal, para comentar otro caso que se está moviendo en las oficinas del Fútbol Club Barcelona. Antes de nada, agradeceros las audiencias del canal de YouTube, del podcast en Spotify, en iVoox y en todas las plataformas, pero especialmente en Spotify y en YouTube, a nivel de audiencias. El último de Jorge Salinas, hablando también de Julián Álvarez, un poco los últimos capítulos que hemos subido que han funcionado muchísimo a nivel de audiencia. Y gracias ante todo. Bueno, vamos a hablar hoy de un futbolista que tiene un nombre que a mí me encanta, que es Patricio Pacífico, y que parece que se va a quedar en el Barça. Sí, seguramente algunos os tendréis que ubicar y es normal porque es un jugador que llegó el año pasado al Barça Athletic, solo 7 titularidades, 20 años y lesión importante, y a partir de aquí ha desaparecido un poco de la órbita. Llegó en calidad de cedido y el Barça lo va a fichar. Hay futbolistas que necesitan una temporada completa para convencer a un club y otros quizás solo en meses o por sus características en una pretemporada, ¿no? Ya es suficiente. Esto del fútbol es muy variable y es cierto que cuando estaba solamente 3 encuentros de que su compra se convirtiera en obligatoria, hubo un partido contra el Olot y Pacífico sufrió la lesión que, bueno, más dura seguramente del fútbol, que es la de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Fue operado, el tiempo es de un año de recuperación de este jugador. Por lo tanto, todo apuntaba, ¿no? Para mucha gente apuntaba que se le había acabado esta oportunidad, ¿no? De fichar por el Barça. Está en esta cesión, ¿no? Momentánea, y que volvería al Defensor Sporting a Uruguay, a un futbolista que podría competir durante muchos meses, pero que finalmente no había sido así. Pero parece que no, que el Barça le va a dar una segunda oportunidad, una segunda opción, y es que en el Barça creen que es un futbolista que tiene unas características extraordinarias para convertirse en un central de primerísimo nivel. La pregunta es, ¿qué ve el Barça en Patricio Pacífico, ¿no? Con este nombre tan molón, durante solamente 7 partidos, y los entrenamientos, evidentemente, que ellos tendrán mucha más información que nosotros para mantener su apuesta, incluso después de una lesión tan grave que nunca sabes cuándo va a volver, cómo va a volver y si va a poder consolidarse, ¿no? Porque no estamos hablando de un futbolista consolidado que lo ha demostrado ya todo, estamos hablando de un jugador que tampoco es internacional absoluto, que ni siquiera es un jugador que haya disputado 20 partidos con el filial. Estamos hablando de 7 encuentros, pero es cierto que, y aquí vamos a partir una lanza a favor del jugador, es un perfil muy concreto, que está muy buscado. Venimos hablando de este perfil en los últimos capítulos en el podcast. Un defensa zurdo, 1,87 m, juega como central, también como lateral, un poco como Salinas del Racing de Santander el otro día. Formado en uno de los mejores clubes de la cantera de Uruguay, que siempre saca jugadores de primerísimo nivel, con experiencia en el fútbol profesional de su país. Por lo tanto, seguramente mucho más hecho que otro futbolista de su edad. Es internacional sub-17 y sub-20 con Uruguay y es un gran jugador, por lo que vimos en categorías inferiores en el Barça, a nivel de duelos. Y yo creo que con balón mejorable, pero también es un jugador ya muy hecho. Unas características que, como decíamos el otro día con el anterior capítulo, no son fáciles de encontrar, y parece que en el club este perfil se está valorando mucho, ¿no? Belletti parece que lo valora mucho. Recordemos que llegó a entrenarse en el primer equipo con Hansi Flick y que Flick dijo que era un futbolista muy interesante. Entonces yo creo que evidentemente todo ello está llevado a que finalmente el Barça parece que va a ejercer una nueva cesión y a partir de aquí una opción de compra, porque llegó, recordemos, en febrero del 2026, como decíamos, cedido del Defensor Sporting hasta final de temporada, y el acuerdo incluía una opción para adquirir parte de sus derechos. El representante explicaba que si disputaba 10 encuentros de al menos 30 minutos, el Barça quedaba obligado a comprar ese 50% de su ficha. Evidentemente, como decimos, disputó 7, la lesión interrumpió la cuenta y esto es lo importante. El Barça ya había tomado la decisión deportiva de incorporarlo antes de que se rompiera el cruzado y a partir de aquí parece que mantiene esta decisión, ¿no? de continuar apostando por el futbolista. Claro, aquí había dos opciones: comprar inmediatamente a un futbolista que estaría muchos meses sin competir, que evidentemente yo creo que esto no es lo conveniente porque asumiría el Barça todo el riesgo, o dejar regresar al futbolista a Uruguay. Yo creo que eso también pierdes el control absoluto sobre su recuperación, sobre el futbolista, sobre su futuro. Por eso la solución que está negociando ahora mismo el Barça yo creo que tiene mucha lógica, ¿no? Amplías la cesión una temporada, Pacífico permanece en el Barça, en Barcelona recuperándose,
completa la rehabilitación bajo la supervisión de los servicios médicos del club, por lo tanto se convierte en una apuesta estructural del Fútbol Club Barcelona, y cuando esté preparado para regresar, que dispute los 3 encuentros que le faltan para alcanzar los 10 acordados, y en ese momento, evidentemente, pues se activa, ¿no?, la operación definitiva. Como decimos, no es un fichaje convencional, es una apuesta importante a largo plazo. El Barça gana tiempo, Defensor Sporting, el equipo, mantiene la posibilidad de cerrar esa venta. Es un descubrimiento de mercado, de scouting del Barça, y una apuesta total. Recordemos que en este equipo, vamos a hablar un poquito de este futbolista para ver por qué, ¿no? Porque es cierto que en otras condiciones a mí me extrañaría, ¿no?, que el Barça hiciera una apuesta por un jugador que ha jugado solo 7 partidos, que ha convencido, que es verdad que se hablaba mucho de él en redes sociales, que se estaba hablando, ¿no?, de él como un jugador que podía llegar al primer equipo, seguir un poco los pasos de Ronald Araujo desde Uruguay, ¿no?, un descubrimiento, etcétera. Bueno, pues ¿por qué parece que el Barça apuesta por este futbolista de cara al futuro, que lo quiere tener monitorizado de forma importante y que ven en él posibilidades? Bueno, de defensor en Uruguay han salido, para que os hagáis una idea, futbolistas como Godín, como José María Jiménez, como Cáceres, ¿os acordáis aquel defensa uruguayo que estuvo en el Barça? Pereira, ¿no? O Abreu, todos ellos uruguayos importantes y han salido de ahí. No todos ocupan evidentemente la misma posición, pero sí que es verdad que es un equipo que tiene una capacidad formativa importante, permite a jugadores muy jóvenes enfrentar ya al fútbol profesional en Uruguay antes de dar el salto en Europa, y Pacífico entró en esta estructura juvenil en 2020, firmó su primer contrato profesional en 2022, debutó con el primer equipo en el 2024, el 19 de abril, pocos días antes de cumplir 18 años, y le tocó enfrentarse a Liverpool de Montevideo, asumir la vigilancia de Luciano Rodríguez, uno de los atacantes jóvenes más poderosos que había entonces en Uruguay, buen jugador, se habla también mucho de él, y evidentemente pues no fue un debut protegido durante los últimos minutos de un partido resuelto, entró en un contexto competitivo, lo hizo bien, y a partir de ahí fue acumulando experiencia. El Barça llega cuando ya había disputado 37 partidos en la Liga de Uruguay, además de encuentros de Copa y de la Copa Libertadores Sub-20. También había pasado por las selecciones Sub-17 y Sub-20, como decíamos, por lo tanto era joven, pero conocía el contacto del fútbol profesional. Y aquí la gran pregunta, ¿qué ve el Barça en él, ¿no? El seguimiento del Barça se hizo desde hace meses atrás. Su representante explicó hace poco que el club lo observaba desde que tenía 17 años, ahora tiene 20, como decíamos, y jugaba con las categorías inferiores ya de Uruguay. Durante los 6 meses anteriores a la operación financiera, el control se intensificó. El Barça no buscaba simplemente otro central para completar la plantilla del filial, sino que buscaba un perfil escaso. Como hemos venido diciendo, el Barça se está moviendo mucho con este perfil de central zurdo capaz de jugar de lateral, ¿no?, capaz de tener también experiencia profesional, y encajaba en este perfil. El representante de Pacífico utilizó una expresión muy significativa cuando hablaba y explicaba ante los medios de Uruguay esta operación. Decía que el jugador había convencido por la serenidad que mostraba desde atrás, desde el inicio de la jugada, que no se ponía nervioso, y es evidente que esta característica forma parte de la esencia futbolística del Barça, como sabemos todos, ¿no? Podemos debatir después cuánto debe mejorar técnicamente, porque evidentemente yo creo que es un jugador joven que le queda mucho, pero es cierto que la base psicológica sí que es verdad que parece estar hecha y que parece que es un auténtico líder, ¿no? A partir de aquí, pues evidentemente el Barça intensifica las relaciones y lo acaba cerrando. Es verdad que es un jugador muy interesante, no parece que sea un central dominante con el balón, pero sí que no es un Cubarsí, como decíamos el otro día, pero es un tipo de central interesante, ¿no? Es un defensor híbrido, por decirlo de alguna manera, ¿no? No encaja completamente en la definición de central clásico, tampoco en un central técnico al 100%, tampoco en un lateral profundo tradicional. Puede desempeñar varias posiciones porque reúne cualidades de los dos perfiles, como central, aporta altura, juego físico, tiene contundencia, una pierna izquierda natural para iniciar la jugada, seguramente sin la capacidad técnica de Salinas, que el otro día hablábamos de él, pero es verdad que puede avanzar. No es un jugador tampoco como Alejandro Valde, ¿no? Y desde el lateral sería diferente, podría aportar cositas diferentes, podría jugar como un defensor exterior, que cuando el equipo tiene el balón pues se cierra, ¿no?, para formar una línea de 3. También podría permanecer más contenido para permitir que el lateral derecho avance. Bueno, parece que es un futbolista muy interesante. Para entender mejor hasta dónde podría llegar Pacífico, creo que deberíamos de poner en contexto, ¿no?, por características, a quién recuerda, ¿no? Y así nos podemos hacer todos una idea. En Uruguay lo comparan mucho a dos nombres.
a Nathan Ake y a Lisandro Martínez. Claro, cuando se hacen estas comparativas siempre hay que ponerlo todo en contexto porque se está hablando del jugador desde abajo y a partir de aquí hay que contemplar hasta dónde puede llegar, ¿no? Y es verdad que cuando el jugador tiene estas edades, pues le podemos ver un potencial, ¿vale? Potencial Nathan Ake. Ostras, sería genial, ¿no? Porque hubieron temporadas de Nathan Ake en el City que se salió, ¿no? Lisandro Martínez, buenos futbolistas los dos. Después que llegue o no llegue a esta comparativa es otra cosa, ¿no? Insisto, hoy no tiene el nivel, pero por el tipo de defensor que puede llegar a ser, creo que son dos comparaciones que en Uruguay han hecho mucho por todo lo que he estado mirando y creo que se acotan bastante a la realidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, sabemos que es un central zurdo, que ha jugado mucho de lateral, que tiene muy buena salida de balón, mucha capacidad para defender espacios abiertos, una gran inteligencia táctica, no es el más dominante físicamente del mundo, nunca lo ha sido, de hecho cuando sonó para el Barça un poco las dudas con a qué eran estas, ¿no? Que físicamente era endeble, pero es verdad que lo compensa con lectura y posicionamiento. En cambio, Lisandro Martínez es otro tipo de central zurdo moderno, por decirlo de alguna manera, es muy agresivo, se anticipa mucho, a mí me gusta mucho, ¿eh? Tiene mucha personalidad para sacar el balón desde atrás, capaz de jugar muy lejos de su portería, desplazamientos largos, ¿no? Bueno, pues es verdad que comparte Pacífico elementos de los dos perfiles, insisto, muy lejos aún y tiene que mejorar mucho, polivalencia de aquel, agresividad en el duelo de Lisandro, y yo creo que aunque está lejos de este nivel, la comparación es buena, ¿no? Evidentemente va a necesitar mejorar su velocidad de ejecución, porque esto en los partidos del Barça Athletic, algún vídeo que yo vi por ahí de algún partido, etcétera, sí que parece que es un poquito lento en ejecución, lectura en campo abierto, consistencia defensiva. Es verdad que si evoluciona bien su techo podría ser el de un central titular en un equipo de alto nivel europeo, capaz de alternar, ¿no? El central y el lateral izquierdo, pero no parece un perfil de nivel Van Dijk, ¿no? O lo que apunta Cubarsí a día de hoy, ¿no? Por decir algo. ¿Hace bien el Barça intentando conservar a Pacífico? Pues yo creo que sí, que la operación es prácticamente perfecta, sinceramente. O sea, no sé qué riesgo encontramos en un jugador que disputó 7 partidos y apuntaba a muy buenas maneras, que lo recuperas en una forma de cesión y que después, pues vamos a ver qué tal vuelve, ejecutas y yo creo que el club no está obligándose a pagar inmediatamente una gran cantidad por un futbolista lesionado. Por lo tanto, si además el otro club aún mantiene la esperanza de esa venta y el Barça conserva una vía para adquirirlo definitivamente, cuando vuelva a competir y vuelve bien, el riesgo existe, pero parece bastante contenido, ¿no? El potencial del jugador es muy interesante. Yo creo que el Barça se ha adelantado a otros grandes clubs con un futbolista que era muy interesante y que seguramente hubiera llegado, ¿no? Tarde o temprano a la selección absoluta de Uruguay y podría habérselo llevado un equipo Premier o cualquier equipo otro español o italiano. Yo creo que hay que ver si su evolución es correcta, que podría acercarse a ese perfil de central moderno, ¿no? Que hoy vemos en equipos grandes de Europa, muy versátil, muy fiable, capaz de sostener estructuras complejas. No vamos a saber nunca, de momento, ¿no? A día de hoy, hasta que no se recupere, si va a llegar a ese nivel, pero sí sabemos que el Barça ha visto algo en él suficiente en 7 partidos como para creer que merece la pena intentarlo, que quizá esa es la parte más importante de toda esta historia, ¿no? Que el club no está fichando al jugador que puede utilizar mañana, sino que parece que está protegiendo, ¿no? Al jugador que cree que puede necesitar dentro de 2 o 3 años y que puede ser interesante. Puede salir mal, toda apuesta de talento joven puede salir mal, el riesgo yo creo que es menor cuando se hace por otros futbolistas. Yo soy muy partidario de este tipo de fichajes. Recordemos que el Barça ha hecho fichajes en los últimos tiempos muy en esta línea y que después los ha vendido. El caso de Falle, ¿no? Que era un jugador, para mí, por todo lo que se veía de él, que podía llegar, ¿no? Realmente a ser un futbolista, yo creo que un perfil muy, muy, muy alto. Y que, bueno, pues el Barça hizo negocio con él, lo vendió en su momento al Stade de Rennes. Creo que fueron, si no me equivoco, ostras, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que con opciones de compra y tal fueron unos cuantos millones de euros. Desde ahí no ha ido bien, es evidente, ahora ha fichado por el Cremonés y bueno, es cierto que la situación no ha sido la mejor. Ahora va a volver de la cesión del Cremonense al Rennes. Vamos a ver si tiene protagonismo. Mikel Gil Faye era un poco parecido, ¿no? Ahora tiene 21 años, el senegalés. Quizá llegó un poquito más verde de lo que ha dado la sensación Patricio, ¿no? Que viene quizá de un fútbol más profesional, más potente. Pero hay que ver, ¿no? Yo creo que este tipo de operaciones son interesantes porque si después no encaja el futbolista, puedes venderlo y sacar una cantidad de dinero. Después hay otra opción, que se acabe convirtiendo en un Araujo, ¿no? Araujo fue un fichaje impresionante de Ramón Planas, siempre lo decimos,
un jugador que en su momento aportó muchísimo al primer equipo del Barça, que es cierto que en ese momento llega en un contexto donde el Barcelona juega un fútbol muy alejado de su esencia más pura, de muchas dudas, ¿no? En una etapa de transición muy dura en el club. Eso permite que Araujo tenga más protagonismo del que seguramente en un contexto habitual, ¿no? Por lo que dice el fútbol de los últimos 30 años del Barça, en su ADN hubiera tenido de protagonismo. Él no ha sabido quizá evolucionar ese fútbol, ¿no? Como defensor, con una salida de balón técnicamente pues más pulcra, tácticamente coger conceptos quizá un poquito necesarios, ¿no? A estas alturas de su carrera deportiva, que le hubieran dado sin duda más protagonismo en este primer equipo del Barça. Ha ido perdiendo protagonismo, más allá del problema que evidentemente le mandamos todo su apoyo, ¿no? Que comentó a nivel de salud mental, etcétera, pero es cierto que otros centrales técnicamente superiores, tácticamente más listos que él, pues le han ido ganando la partida. Con Patricio todo esto, con Pacífico no tenemos este problema. Con este futbolista parece que tácticamente es más listo. Es verdad que seguramente es muy difícil tener la capacidad defensiva que tiene Araujo, que es un defensa que yo siempre digo que mañana se va a un Bayern de Múnich, bueno, el Bayern no sé porque juega parecido, pero un equipo Premier es igual, de un nivel alto, y seguramente va a ser protagonista y el Barça podría sacar mucho dinero por él. Vamos a ver qué pasa con Araujo el próximo año, porque creo que parece que se va a quedar. Yo creo que tener ese recurso en la plantilla siempre es interesante, pero es verdad que Araujo cobra bastante dinero, cobra como un delantero, como un defensa, perdón, titular, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. A mí cuando juega me parece ya sus prestaciones, sobre todo en este Barça de Hansi Flick con la línea tan alta, insuficiente, ¿no? Bueno, ¿hace bien el Barça quedándose con Pacífico pese a su lesión? Yo creo que sí. Es un jugador que tenemos que tener muy en cuenta. Quería hacer este perfil porque sé que muchos también lo habéis analizado y que había mucha esperanza también con él. Yo creo que el Barça se está moviendo de maravilla el servicio de scouting con los jóvenes en los últimos tiempos. Creo que es el equipo de los grandes europeos que mejor lo está haciendo de toda Europa. Y está el caso de Ronny Bardghji también, ¿no? Un futbolista que se ha visto tapado por Lamine Yamal, que finalmente se quedó fuera del Mundial. De hecho, en Suecia se criticó mucho esa decisión de dejar a Bardghji fuera del Mundial. Es verdad que al final perdió protagonismo, no tuvo mucho protagonismo a lo largo de la temporada, pero en los partidos que jugó al final con la lesión de Lamine no estuvo especialmente fino. Yo creo que eso le perjudicó, pero en cualquier caso yo creo que el Barça se está moviendo, como digo, con estos jugadores muy bien. Después, si estos futbolistas en el primer equipo hacen carrera perfecto, si no, has pagado una cantidad por ellos que no es muy alta, a partir de aquí pues los puedes colocar en el mercado, generar plusvalua, ¿no? Y yo creo que esto es lo que se necesita, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Os leo a todos en los comentarios. Si pensáis que Pacífico puede recorrer un camino parecido al de Araujo, o la lesión representa un riesgo demasiado grande, ¿creéis que este jugador puede llegar? Otras opciones como la de Salinas que comentábamos el otro día. Bueno, vamos a comentar, evidentemente, los próximos días más operaciones a nivel de fichajes. Están saliendo muchos nombres, muchas especulaciones. También en el mercado del Barça Athletic se está moviendo también de forma interesante. Parece que el equipo le quería dar una vuelta de timón al propio equipo, las categorías inferiores. Un Barça Athletic ya muy pensado para, yo creo, nutrir, ¿no? O ser una ayuda al primer equipo, y que muchos jugadores, incluso los talentosos, den el salto directamente desde el juvenil, y que el Barça Athletic sirva un poco también para eso, ¿no? Jugadores que están a medias, como Pacífico, que pueden dar el salto en el primer equipo o no. Yo creo que está cambiando un poco la filosofía de lo que es el Barça Athletic en el propio club, y no me parece mal, porque es verdad que hoy en día el fútbol desde el juvenil ya saltan a la mayoría con la Youth League, etcétera, se ven los juveniles a un nivel muy alto, y la mayoría de buenos jugadores ya saltan a los primeros equipos grandes europeos, y el Barça no podía ser menos, ¿no? Yo creo que darle o a obligarles a esos futbolistas a hacer un salto más, ¿no? Un equipo más, como es este Barça Athletic intermedio hasta el primer equipo. Bueno, sí, puede ser interesante, ¿eh? No digo que no, si un jugador lo necesita, pero me parece interesante también que el Barça vea ya el Barça Athletic como la alternativa para ampliar opciones, ¿no? De jugadores intermedios que hay que observar y analizar bien. Creo que lo están haciendo muy bien. Sinceramente, a nivel de club, en el Barça se está trabajando muy bien. Próximo vídeo lo vamos a hacer sobre el fuera de juego automático. Que esto el lunes se va a aprobar en la Federación Española con la Liga. Van a abordar diferentes novedades arbitrales de cara a la próxima temporada, y el fuera de juego automático está aquí para quedarse, y vamos a analizar si esto ayuda o no ayuda al juego del Barça. Si el fuera de juego automático puede cambiar al Barça de Flick o no. Si incluso puede hacer al Barça aún más peligroso en positivo. Lo analizamos en el próximo vídeo.
capítulo, el podcast desde donde nos escuchéis, YouTube, Spotify, etcétera. Un abrazo fuerte para todos. Cuidaros mucho. Adiós.